Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. 2021 en Hoy Mismo, un año para seguir informando. Noticiero Primera Edición, al día, estelar y fines de semana. Emisiones diarias que se siguen renovando para no perder detalles de lo que está pasando. Noticias, entrevistas y propuestas. Edgardo Melgar y todo su equipo periodístico sigue comprometido con Honduras. 2021. Toda la información está en Hoy Mismo. Esto es lo último en noticias. Muy buenas noches, bienvenido a la emisión estelar de noticias de Noticieros Hoy Mismo. Desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en compañía de un agente de esta fuerza, precisamente porque hace unos minutos se acaba de capturar a cuatro presuntos miembros de la pandilla 18. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Así es la fuerte operatividad que tiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas junto a la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional. Se han dado 2 operaciones en 2 sectores diferentes de la capital, en donde como resultados hemos tenido 4 miembros de la estructura criminal Pandilla 18 que han sido capturados por el delito de extorsión. Es así que en la primera operación realizada en la colonia Peña por Bajo, ahí se capturó a un miembro de la Pandilla 18 de nombre Franklin Daniel Lagos Ramírez, de 32 años de edad, alias Mimo. Esta persona es acusada por el delito de extorsión y al momento de su captura a este individuo se le decomisó dinero en efectivo, producto del cobro que había realizado, y un teléfono celular. Esta persona, para realizar esta actividad ilícita, llegaba de manera presencial amenazando a sus víctimas que si no le pagaban la extorsión, pues pagarían con sus vidas. Él amenazaba a estas personas, a los dueños de centros comerciales y transportistas. En una segunda operación realizada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Policía Nacional y Policía Militar de Orden Público, esta se realizó en la colonia Las Pavas. Ahí fueron capturadas 3 féminas. Estas mujeres están ligadas al delito de extorsión. Ellas fueron identificadas con los nombres de Marixa Espinosa Andino, de 37 años de edad, alias Marixa. Esta tiene orden de captura por el delito de extorsión continuada. Ella es la madre de Diana Lourdes Ramos Espinosa, alias la Diabla, con el grado de Jongra dentro de la estructura criminal Pandilla 18, y Carla Yamilet Núñez Flores, alias Carlita. Todas ellas son acusadas por el delito de extorsión y serán presentadas ante los juzgados capitalinos en los próximos minutos. Le agradecemos muchísimo. Con esta información desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, nos vamos hasta Ciguatepeque con mi compañero Omar Valenzuela. Omar, buenas noches. Muy buenas noches, Claudio Mendara. Gusto saludar a usted y a todo el país a través de Noticieros Hoy Mismo, y en la ciudad de Ciguatepeque noticias no muy agradables también, y es que en los diferentes del mercado hay un incremento de 2 lempiras en la libra de frijoles. Escuchemos en este caso a uno de los comercializadores del grano. La cosecha ha sido bastante afectada por los fenómenos que pasaron anteriormente. Entonces la calidad del frijol no está saliendo muy buena calidad y ha subido 2 lempiras por quintal, o sea, 200 lempiras por quintal ha subido. Pues yo pienso que a mediados de febrero, fines de febrero, es posiblemente que ya el producto esté un poco más caro. Ese va a ser el problema, porque la cosecha se está terminando, pues son poquitos y los poquitos que hay se los están llevando. Con la vasta experiencia del señor Carlos Noriega, y decir que también ha bajado en la calidad del frijol, es de creerlo y de saber de que hay que prepararse para tiempos difíciles en el tema del grano acá, no solamente en la zona central del país, sino que en todo Honduras, debido a la escasez que se prevé debido a los daños que causaron los fenómenos que recién pasaron en el país. Aquí a través de Noticieros Hoy Mismo continuamos con más noticias. Como segunda fase del proyecto Una Alianza por la Esperanza, surge la campaña Construyendo Esperanza, que busca ayudar a hondureños afectados por los fenómenos naturales ETA y IOTA. La idea es que por las plataformas digitales nuestras, Televicentro y Emisoras Unidas, llevemos todo lo que es la historia del sufrimiento que ha pasado el hondureño, pero también la esperanza de una reconstrucción de sus viviendas o construcción de sus casas. Hay planes para seguir construyendo
Y esto depende también de la captación de fondos que hagamos en la campaña internacional que nosotros estaremos lanzando. Este es producto del resultado de la primera campaña que realizó Televicentro, Emisoras Unidas y otras instituciones aliadas. Así es, trabajamos con las Fuerzas Armadas en la primera fase que fue una alianza por la esperanza y fue extraordinario. Los hondureños realmente respondemos todos a estas tragedias y lo hemos hecho, y aquí vemos también cómo la gente trabaja y quiere salir adelante. Entonces ahora vamos con la segunda fase. Igual las Fuerzas Armadas son aliados nuestros con todas estas organizaciones que realmente ya trabajan por todo el país. Sí, voy muy inspirada, usted lo vio, lo ha escuchado, realmente es impactante cómo la gente aquí tiene esperanza de salir adelante, y nosotros venimos a darles un poquito de apoyo. Y nos vamos muy motivados, porque no es lo mismo estar en nuestros escritorios o viéndolo en la televisión, como vivirlo y sentirlo. Honduras necesita el apoyo de todos. Un mensaje final para el pueblo de Honduras. Que seamos más humanos, que tengamos más empatía y que haya menos corrupción en nuestro país. Donde 6 instituciones unen esfuerzos para realizar reparación y construcción de viviendas. Muy alegres, muy contentos de estar unidos a esta iniciativa que la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas ha hecho el llamado. Nosotros de primero dijimos con mucho gusto, nos unimos y podemos contribuir a ayudar a estas familias que han perdido sus viviendas durante estos huracanes. Claro, con mucho gusto. Que todos los afectados por esta y Iota puedan acceder a una vivienda digna. Y yo creo que gracias a esta campaña que Televicentro se ha dignado a hacer, lo vamos a lograr. Caminando con Dios se pudo. La inauguración de esta campaña se realizó en la comunidad de Los Puentes, Macuelizo, Santa Bárbara. Ambas partes dieron inaugurada la campaña y colocación de la primera piedra, que tienen prevista la entrega de las primeras 22 viviendas dentro de 6 semanas. Llena de satisfacción porque sabemos que se les va a construir viviendas a las personas que más lo ocupan. Hoy que la licenciada Ana María entrevistaba a personas en escuelas, viste cómo habían niños en brazos de madre llorando. Lloran de tristeza, pero a la vez de alegría, porque van a tener un techo digno y un piso digno y paredes dignas, o sea, una casa digna con todo adentro. Cabe resaltar que Televicentro y Emisoras Unidas serán plataformas de comunicación. Sin embargo, los fondos serán destinados y administrados únicamente por cada organización no gubernamental. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches, les saludamos desde Choluteca, zona sur del país. Aquí nuestras informaciones, pues queremos manifestar la inoperancia de la Municipalidad de Choluteca, del cual pues costó mucho que se reparara una parte de un bache del cual pues está afectando. Es un bache pequeño pero muy significativo que ha servido como trampa, pues el otro extremo no se ha reparado y lo han abandonado, dejando el material ahí. Hemos hablado con el jefe de Recursos Humanos, Abelardo Espinal, del cual pues muy molesto reaccionó, pero al final manifestó que hoy podría mandar a una cuadrilla para repararlo. Sin embargo, no cumplió. Veamos la información. Aquí se hace lo humanamente posible. Usted sabe que las posibilidades pues siempre existen y de repente pues hay momentos de que también la gente no coopera con nosotros. Yo le entiendo a usted, y yo lo veo bien de la parte suya, porque este es un peligro, pues yo sé. Bien, esto es lo que ha manifestado Abelardo Espinal. Pues hoy falló. Esperamos de que en estos días, ya sea mañana o pasado, pero que se reparen este tipo de baches que están afectando, ya que Choluteca se encuentra con sus calles la mayor parte destruida. Vamos a ir hasta Tegucigalpa con mi compañero Ricardo Benedict. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Javier Palma, amigos televidentes del noticiero Hoy Mismo. En la Casa Hogar
Cruz Blanca. Se confirma la muerte de un adulto mayor de 92 años, confirmado por COVID-19. Así lo informa el jefe de la región metropolitana, el doctor Harry Pogue. Escuchemos. Realmente sí es lamentable, falleció y ya sería la cuarta persona de ese asilo casa hogar. Fue un paciente de 92 años, sexo masculino, ingresado en el Hospital San Felipe de hace varios días, ¿verdad? De lo cual, en vista de la edad, en vista de la enfermedad crónica de base que permanecía, lógicamente no se pudo salvar en ese sentido. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho todo lo humanamente indispensable, ¿verdad? Hace más de 15 días que se intervino en lo que es el asilo, que fue el 2 de enero, ¿verdad? Donde se reportó el primer caso que falleció internamente en el asilo. Ya el lunes se intervino completamente, se tamizaron al 100%, salieron 26 pruebas de PCR positivas, de las cuales salieron 15 de los 17 residentes y 9 de los 12 administrativos. Actualmente en el asilo hay 8 personas, de los cuales 7 son positivos, pero que están estables, según el doctor Harry Pogue. Continuamos con más información. Tunota.com, Honduras. Caravana migrante de hondureños se enfrenta nuevamente a la policía de Guatemala. Los cuerpos de seguridad hicieron uso de la fuerza ante la negativa de la caravana de abandonar territorio guatemalteco. El Universal México. Ya hay luz. Restablecen suministro eléctrico en la línea 1 del metro Ciudad de México tras incendio. Prensa Libre Guatemala. Ocupación hospitalaria se eleva y hace que Salud proponga posibles medidas para prevenir más contagios de COVID-19. Prensa Gráfica El Salvador. Caravana de migrantes. La nueva violenta represión en Guatemala contra grupos que se dirigen caminando a Estados Unidos. La Prensa Nicaragua. Policía presenta a 2 sospechosos por crimen de joven cumpleañera en Jalapa. Los sujetos amarraron a la joven, le colocaron pesas de concreto y la tiraron a un sumidero. La Nación Costa Rica. Niña de 6 años muere por causas asociadas de la COVID-19. Es el cuarto deceso de una menor de edad por pandemia. Y la Prensa Panamá, COVID-19 Panamá, casos 296.269, fallecidos 4.738, recuperados 236.954, pruebas realizadas 1.519.688. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Seguimos con las informaciones desde la zona norte del país y sobre el estado de salud de los galenos. El doctor Óscar Sánchez, presidente del Colegio Médico en la zona norte del territorio nacional, nos da más detalles sobre esto mismo. En este momento tenemos 8 colegas hospitalizados tanto a nivel privado como a nivel público. Y asimismo tenemos aproximadamente entre 12 y 15 médicos que están siendo manejados desde casa con neumonía, no solo que estén contagiados, sino que con neumonía, bajo vigilancia por otros colegas, y en algún determinado momento, si requieren hospitalización, pues hay que buscar dónde hospitalizarlos. 23 médicos contagiados. 23 médicos aquí en y Tegucigalpa hay otro tanto. Imagínense que ahorita en Tegucigalpa, donde nos enteramos, en lo personal hay 3 médicos hospitalizados, en una condición, por suerte, gracias a Dios, estable, pero delicados. ¿Y los médicos de San Pedro en qué condición están? Todos estables, delicados 3, pero estables, hasta el momento, gracias a Dios. Eso es parte de lo que nos manifestaba el doctor Óscar Sánchez, presidente de la Asociación de Médicos de la zona norte del país, en torno a los galenos que están contagiados por COVID-19. Con esta información vamos a retornar a la capital de la República, donde Ricardo Benedict nos tiene más información. Muchas gracias, Ronnie Ortiz en San Pedro Sula. Hoy, la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se pronunció en contra de las agresiones que sufren los migrantes en Guatemala. Los miembros de la caravana pidió un diálogo, además que se respete el derecho a migrar. Escuchemos a Ricardo López, él es el coordinador de la Defensoría
de personas migrantes del CONADE. Nos hemos pronunciado al respecto por los últimos acontecimientos que se han dado en relación a los actos de violencia que se han dado en la ciudad de Chiquimula, obviamente condenándolos y llamando a un diálogo a las partes para que sea este el medio que primacie en cualquier comunicación entre las personas migrantes y las autoridades del Estado de Guatemala. ¿Un diálogo entre gobierno o un diálogo entre quiénes, abogado? Aquí no importa el diálogo entre quién se va a dar, siempre apostando a que las comunicaciones tanto a nivel de migrantes y autoridades policiales y militares en la zona se dé, pero también un diálogo entre autoridades del Estado, tanto de Honduras como de Guatemala, para que busquen una solución apegada a los estándares internacionales en temas de migración. Los estándares internacionales pues obviamente establecen de que las personas tienen un derecho a migrar, que la migración tiene que ser regular, segura y ordenada, y por tanto los estados tienen la obligación de garantizar que esta migración se dé de esa forma. Es imperativo un diálogo, ha dicho la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos aquí en el país. Ahora voy con mi compañero Nahum Monge, hasta Ceibita la Bella. Buenas noches, Nahum. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ricardo Benedict en la capital del país, y por supuesto le recibimos acá en la ciudad Puerto de la Ceiba con una temperatura muy fresca. Y este día se han reanudado las actividades del programa Identifícate y se informa que una cifra de más de 23,000 ciudadanos de la novia de Honduras no han realizado este trámite para obtener su nueva identidad. Escuchemos por parte de los representantes de este programa. Gracias, con instrucciones del proyecto hemos reanudado el trabajo de enrolamiento en el municipio de La Ceiba y en todo el departamento de Atlántida. Tenemos una nueva meta que cumplir y en eso estamos trabajando. Nosotros vamos a hacer este trabajo como lo hicimos en el mes de diciembre en barrios, aldeas, caseríos. Vamos a llegar a la puerta de la casa del ciudadano que no ha hecho su enrolamiento y tiene la oportunidad de hacerlo en estos días, del 18 al 31. Tenemos un nuevo cronograma de trabajo y esperemos que nos abran esas puertas para que podamos hacer su enrolamiento. Todo mundo necesita su nueva DNI. En todo el departamento de Atlántida son miles de personas que no hicieron su trámite de su nueva tarjeta de identidad, por lo cual tienen una segunda opción para poder realizar este servicio que será de suma importancia, por supuesto, para cada uno de los hondureños. Desde la ciudad Puerto de la Ceiba mandamos a informarles a través de los noticieros hoy mismo con el resumen de noticias internacionales. Gracias por continuar con nosotros a través de los noticieros hoy mismo. Las aguas y lluvias, producto de una masa de un frente frío que deja consecuencias en la zona atlántica del país y en la ciudad de La Ceiba, no fueron la excepción para que pobladores de diferentes sectores sociales se pronunciaran con un plantón sobre el puente Danto para exigir a las autoridades gubernamentales diferentes proyectos que se mantienen totalmente paralizados luego de los últimos fenómenos naturales. Diferentes sectores de esta ciudad Puerto de la Ceiba realizaron un plantón cerca del puente Danto para exigir a las autoridades competentes mayor apoyo en diferentes proyectos que están en total abandono. Se realiza la tercera protesta del año, ¿verdad? Convocada por parte de Mozo. Es una organización social que pelea, ¿verdad?, por las luchas sociales, en este caso, valga la redundancia, ¿verdad? Estamos acompañando a la organización y atendiendo el llamado, ¿verdad?, para reclamar las problemáticas de La Ceiba, que son múltiples. La acción también tenía como objetivo exigirle a las autoridades locales un mejor servicio de agua potable, ya que en las últimas semanas esto ha sido una problemática. Pedimos la construcción del puente Saopín y el SANA, le peticionamos, le exigimos que lleve el suministro de agua a barrio y colonia que están hasta por un mes, 2 meses sin agua y pagan el recibo del agua. Con este plantón ya suman 4 a las actividades realizadas por los diferentes sectores, exigiendo respuestas contundentes a las autoridades gubernamentales. En La Ceiba, Nahum Monge, noticieros hoy mismo.
Los diferentes sectores esperan respuestas positivas en los próximos días debido a que se han hecho algunos anuncios, pero los mismos están paralizados. Tanto la reconstrucción del puente Saopín, uno de los accesos de mayor importancia para toda la zona del litoral caribe hondureño. Con esta información, licenciado Edgardo Melgar, regreso con usted hasta Tegucigalpa en el estudio principal de Noticieros Hoy Mismo. Muy bien, muchas gracias, Nahum Monge desde La Ceiba, y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando al app Ficosa rápido, seguro y conveniente. Descárgala hoy. Policía y Ejército de Guatemala desalojan por la fuerza a la caravana de hondureños en carretera de Chiquimula. Lo que se les está pidiendo a ellos es que cumplan dos requisitos: el requisito de ingreso al país de manera legal, el requisito migratorio, y el requisito sanitario, que traiga una prueba PCR negativa. 16 muertos en Tegucigalpa y 26 en San Pedro Sula por COVID-19 se registraron en las últimas 72 horas. Colapsado hospital de Puerto Lempira en Gracias a Dios por falta de personal y problemas de infraestructura y fluido eléctrico. Pero nunca nos quieren escuchar, nunca quieren escuchar. Hoy estamos llegando ya al final que consulta externa se cierra por falta de médicos, Detienen en Panamá al hondureño Mario Enrique Medina, pedido en extradición por Estados Unidos por delitos de drogas y conspiración. Refuerzan seguridad en varios estados y ciudades de Estados Unidos a 2 días de la asunción de Joe Biden como presidente. Los titulares fueron presentados por Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando al app Ficosa rápido, seguro y conveniente. Descárgala hoy. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Un nuevo enfrentamiento se produjo hoy entre los migrantes de la caravana de hondureños y la Policía Nacional de Guatemala en Badohondo, en Chiquimula y en Guatemala, donde permanecen desde hace 3 días esperando continuar rumbo a Estados Unidos. Estos son los detalles. Esta es la noticia del día. Entiendan que están de una forma irregular. Está avanzando la policía en estos momentos. La policía guatemalteca dio un lapso de 10 minutos a los migrantes para que desalojaran la vía, pero al hacer caso omiso, procedieron a desalojarlos por la fuerza. Se les pidió que despejaran la ruta, finalmente se les dio un plazo para que se organizaran, recurrieron nuevamente a las pedradas, a los golpes, y pues esto finalizó en el despeje por la fuerza. Lo que se les está pidiendo a ellos es que cumplan 2 requisitos: el requisito de ingreso al país de manera legal, el requisito migratorio, y el requisito sanitario, que traiga una prueba PCR negativa. Ya llevamos aquí 3 días, hay quienes ya llevan 4 o 5 días y no nos quieren dar el paso, o sea, estamos sin comer, no hemos tomado agua. Queremos pasar y todo, pero no los quieren dejar el paso, y nosotros no, la verdad no venimos a quedarlos acá. Que para esa gracia nosotros nos hubiéramos quedado en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Nosotros venimos para llegar a nuestro destino, que es Estados Unidos. Y mucho cansancio. Sí, la verdad sí, hermano, hambre, sed. Hay niños también con hambre. Nosotros los adultos aguantamos un poco más, pero los niños los preocupamos nosotros, los adultos, por ellos. Las Fuerzas Armadas de Guatemala respondieron con garrotazos y gases lacrimógenos ayer cuando los migrantes intentaban continuar su marcha. Se atendieron a 12 personas por haber sido afectados con los gases lacrimógenos. El gobierno de Guatemala decidió poner un decreto de estado hace unos días en sus 7 departamentos a lo largo de las fronteras de Honduras, con el objetivo de contener el flujo de personas que intenten vulnerar el control migratorio. A raíz del estado de prevención, casi 500 hondureños decidieron retornar desde Guatemala. Al tener decretado ellos un estado de prevención, no tienen ni incluso el acceso a poder utilizar unidades de transporte como en otras ocasiones se hacían. Hay un decreto de sanción de parte de Guatemala. Si algunas unidades de transporte se prestan, o rastras, o cualquier otro medio, se prestan a aportarle la forma de poderse movilizar. México también está listo para recibir y deportar a los migrantes que logren cruzar Guatemala. Estamos preparando a la red consular de la frontera sur
para poder atender el retorno seguro de nuestros compatriotas. México ha movilizado unos 15,000 efectivos militares para poder contener esta caravana por la situación de la pandemia que está pasando México. La caravana de migrantes hondureños se encuentra en el sector de Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala, donde esperan avanzar a México y luego a Estados Unidos. Rosy Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Hace unos minutos sobre este tema de la atención por caravana, Guatemala señala que Honduras incumplió compromisos para disuadir a migrantes. El canciller Pedro Brolo, el canciller guatemalteco, expresó que caravana migrante hondureña ingresó de forma abrupta y violentando la soberanía guatemalteca. Guatemala reprochó este 18 de enero que Honduras no cumplió con compromisos asumidos semanas atrás con nuestro país, El Salvador, México, Estados Unidos y la ONU, y no contuvo la salida masiva de migrantes hacia Guatemala con el anhelo de llegar a Estados Unidos y que en 2 ocasiones ha chocado con la fuerza pública. En un comunicado, el Ejecutivo expuso que Honduras asumió, entre otros, estos compromisos: hacer un llamado para la preparación integral ante la conformación de caravanas, disuadir, atender y retornar a las personas que tenían intención de emigrar así, abordar de manera integral y bajo el respeto de los derechos humanos el flujo masivo de migrantes para la disuasión, control migratorio, asistencia humanitaria y retorno seguro. Asimismo, Guatemala subrayó que la entrada de hondureños fue irregular y hasta el momento ha confirmado 20 casos positivos COVID-19 entre la caravana. Y finalmente el documento establece que en una conferencia de prensa, Brolo sostuvo que la caravana migrante ingresó al país de forma abrupta y violentando la soberanía nacional, pero la autoridad ha retornado 1.383 hondureños hasta ayer 17 de enero y este lunes al menos 1.500 más, por lo cual ya se habría retornado a Honduras por parte de las autoridades guatemaltecas casi 3.000 hondureños. Esta fue la noticia del día. Un total de 16 personas fallecidas por sospecha de COVID-19 en los hospitales capitalinos durante el fin de semana. En su mayoría estaban ingresados en unidades de cuidados intensivos. Esta es la información. El Hospital Escuela es donde se registran más muertos en las últimas horas, mientras la ocupación va hacia el alza. Tenemos 8 defunciones, siguen sumando, solo hay un cupo ya en la observación que tenemos UCI, tenemos 10 pacientes en ventilación asistida, 5 alto flujo, o sea de 16 pacientes tenemos 15, eso significa un 96% de ocupación. Las salas de cuidados intensivos del Hospital El Tórax han disminuido su ocupación, pero es porque los pacientes están falleciendo. Durante el fin de semana fallecieron 3 pacientes, 2 en la sala de sistema de alto flujo y una paciente joven de 35 años que falleció de aquí del Distrito Central en la unidad de cuidados intensivos. Por eso es que nosotros tenemos cupo, tenemos un 83% de ocupación en la unidad de cuidados intensivos y un 75% en la unidad de sistema de alto flujo. Mire, los pacientes que ingresan a ambas salas son críticos, son pacientes críticos y graves en algunos casos, donde tienen que entrar a ventilación mecánica invasiva. Entonces, por lo tanto, cuando entran a ventilación mecánica invasiva, el paciente puede durar mucho tiempo, pero prácticamente su mortalidad es bastante alta, arriba del 95%. El Hospital María mantiene la UCI adulto y salas COVID al 100% de ocupación. Después de semanas sin registrar muertos y afluencia de pacientes, hoy el Hospital San Felipe tiene más de 90 pacientes hospitalizados. Y obviamente tenemos 92 pacientes. 2 fallecidos en las últimas 24 horas y en el fin de semana, desde el viernes hasta el día de hoy, 4 fallecidos. En el Seguro Social se registró un muerto durante el fin de semana y 7 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. En total son 16 las personas fallecidas por sospecha de COVID-19 en las últimas 72 horas en hospitales capitalinos. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. 16 en la capital, 26 en San Pedro Sula.
El Seguro Social informó hoy de 15 pacientes fallecidos durante el fin de semana en las salas COVID, mientras el Hospital Leonardo Martínez tuvo 5 decesos y el Mario Catarino Rivas 6, sumando un total de 26 los hondureños que perdieron la batalla contra esta mortal enfermedad en San Pedro Sula. Tanto pacientes fallecidos se ve reflejado en las cifras que presentan las autoridades de salud, esto en los hospitales públicos de San Pedro Sula cada semana. El Hospital Mario Catarino Rivas lamentablemente tiene un incremento de personas que han fallecido por COVID-19 en esta semana. Fallecieron 32 personas. El Hospital Leonardo Martínez no tiene unidad de cuidados intensivos, por lo tanto 0 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y 18 personas que fallecieron por la COVID-19 lamentablemente. Lesbia Viatoro, jefa de la región metropolitana de salud en San Pedro Sula, manifestó que hay alarma ya que la positividad incrementa cada semana, lo que se traduce en muerte de la población. La última semana epidemiológica nos arroja actualmente un 60% de positividad. Esto es un incremento del 17% en relación a la última semana. Y en cuanto a casos, se aumentó un 75%. Solo la semana pasada se registraron 1.442 nuevos casos. Con los hospitales llenos y el incremento de contagios y fallecidos, las autoridades de salud hacen el llamado urgente a la población a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad para evitar más tragedias que enlutan a las familias hondureñas por el COVID-19. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo. Anoche, domingo 17 de enero, le informamos en el programa 3030 que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos estaban llenas y la situación sigue prácticamente igual. Vean la gráfica. Unidad de cuidados intensivos en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, 100%. Escuela Universitario, 100%. María, especialidades pediátricas, 100%. San Felipe estaba a un 40%, pero ahora ya está a un 100%. En un momento le explico. Mario Catarino Rivas, 100%. El Leonardo Martínez no tiene unidad de cuidados intensivos. Hace unos minutos, el director del Hospital San Felipe, en su cuenta de redes sociales, anunció que ya estaban habilitadas 5 camas funcionales trabajando en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Especialidades San Felipe y están trabajando a un 100%. 96 camas están ocupadas de 102 disponibles COVID-19, es decir que en las unidades de cuidados intensivos, me confirmaba hace unos minutos el doctor Edwin Cruz, las 5 están ocupadas. Hay 5 camas UCI y las 5 están ocupadas. Y de las 96 camas en sala COVID, de las 102 disponibles, 96 están ocupadas. Es decir, solo hay 6 libres. Si usted quiere ir a la unidad de cuidados intensivos de San Felipe, le van a decir que no hay espacio. Y si usted quiere ir a una sala COVID, debe tener la suerte de estar entre esos 6 cupos disponibles que tiene en sala COVID. Y el doctor Edwin Cruz cierra diciendo, gracias a Dios al servicio de nuestro pueblo, brindando un trato digno de calidad. Es decir, con esa información ya confirmada por el director del Hospital San Felipe, no es el 40% como establecía en este documento de la Secretaría de Salud, sino que está a un 100%. Es decir, las 5 camas UCI del San Felipe, las 5 están ocupadas esta noche. O sea, hoy no hay prácticamente camas disponibles, unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Y si se habilita alguna, ya sabe usted principalmente la razón por la cual se habilitó. Lastimosamente. Así es. Colapsado el hospital de Puerto Lempira, en Gracias a Dios. Estos son los detalles. Tenemos que pedir, el gobierno nos tiene que escuchar. Una bomba de tiempo es ahora el servicio de salud en La Mosquitia. El próximo 31 de enero, médicos en servicio social dejan de laborar en el hospital de Puerto Lempira. Pero nunca nos quieren escuchar, nunca quieren escuchar. Hoy estamos llegando a ya final que consulta externa se cierra por falta de médicos, El centro asistencial opera con 20 médicos en servicio social y solo tiene 3, de los cuales se les ha terminado el tiempo de servicio y tienen que regresar a sus casas. ¿Qué significa eso? Que de 20 a 3 nosotros tenemos que sustituir 17 médicos. Entonces nosotros hemos tenido que mover a algunos médicos de la consulta externa porque la prioridad es la emergencia y el área de hospitalización. Entonces ahí quedamos cortos
con médicos en el área de la consulta externa. Solo tenemos en este momento una doctora que está atendiendo 20 pacientes. Los habitantes reclaman la precaria condición que se vive en este centro hospitalario. Anestesistas solo tenemos 2 personal nada más. No puede un hospital contar con 2 anestesistas. Solamente cuenta unas horas nada más. Hay momentos que llega el cirujano, tiene que ser operado el paciente con la luz de celular. En el hospital tienen también problemas para esterilizar la indumentaria hospitalaria. Ustedes pueden ver, aquí tengo una como prueba, esta viñetita que mira ahí, esto cuando está bien estéril tiene que marcar color negro. Y aquí se mira, no es color negro, ahí se puede ver. Entonces el autoclave no está en su función de calidad, no sirve. Desde ayer empezó a fallar. Y por si fuera poco, hay filtración de agua en el lugar. Hasta ahorita está funcionando el quirófano A y el quirófano B no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? La mesa operatoria, la máquina de anestesia y el equipamiento, el arreglo de los cables y otras cosas. Esto no es de meses, sino que viene haciendo años que no está funcionando. Entonces, en el quirófano que está funcionando, tenemos que hacer los casos limpios y los casos sucios. Que eso es fatal. Y si viene una emergencia, en un momento dado, 2 pacientes, tenemos que salvar uno y esperar el otro que se muera. Organizaciones civiles piden a las autoridades contratar 17 médicos en servicio social, contratación de médicos generales, contratación de médicos ginecobstetra, contratación de técnicos anestesistas, arreglar la planta generadora de energía. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Pacientes en estado grave y un 85% de positividad reportan coordinadores de triajes en la capital. En el triaje del Centro Cívico Gubernamental cada día llegan más pacientes y la mayoría de casos son positivos por COVID-19. Semana epidemiológica número 2, que se cerró el día de ayer domingo, nos deja un promedio de atenciones totales de 417 personas. Claramente es un promedio, pero tenemos días donde han sido atenciones de más de 450 pacientes y lo preocupante de esto es la positividad con la que se reflejan estos pacientes. En el triaje del Centro Cristiano Internacional está en aumento el número de casos de pacientes que llegan graves en busca de asistencia médica. Tenemos ingresado lo que son 3 personas en lo que es la sala de estabilización. Estamos esperando la confirmación de cada uno de ellos por parte de los hospitales para poder trasladarlos. Durante el fin de semana pues tuvimos en total de nuevo 10 pacientes ingresados, de los cuales 3 fueron dadas de alta con cita control al día siguiente aquí en el centro de triaje y el resto pues sí fue trasladado en su mayoría a lo que fue el Hospital San Felipe y el Polideportivo. Al cierre de la semana epidemiológica número 2, las brigadas casa a casa reportan hasta un 50% de casos positivos. Estamos en un momento ahorita donde está el contagio bastante fuerte, casi igual que en julio pasado, y es necesario que nosotros sigamos evaluando a la población. A nivel nacional, al cierre de la semana epidemiológica número 2, se reporta un acumulado de 8.554 casos positivos de COVID-19, 120 muertes confirmadas y 194 por confirmar. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Yone Molinari, corresponsal de CNN en español, está en Washington esta noche y hace un reporte para Noticieros hoy mismo. Yone, buenas noches. Gracias por acompañarnos. El placer es mío. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Yone. ¿Washington es una ciudad blindada esta noche? Sí, mucho más de lo que había estado hace 2, 3 días. Todos los días va llegando más gente, miembros efectivos de la Guardia Nacional. Es una situación difícil para aquellos que conocemos de estar en Washington, incluso eventos de gran envergadura, incluso aquellos que presentaban una alerta de algún tipo, como la primera toma de posesión de Barack Obama en 2009. Es difícil ver una ciudad así, pero los hechos de hace 2 semanas obligan a esta situación. La verdad es que la toma del Capitolio de la forma violenta que lo hicieron estos instigadores realmente fue algo que estremeció a la capital
y provocó este tipo de medidas. Tanto así que la ciudad no parece que fuera la misma Washington acostumbrada a abrirle las puertas al Capitolio a cualquier turista. Es todo lo contrario. Toda la zona, para aquellos que conocen la capital, la zona donde están todos los museos, el Smithsonian, está toda absolutamente cerrada. No hay posibilidad, solamente para la prensa y algunas personas autorizadas, pero el común de la gente que venía siempre a disfrutar la fiesta de la democracia, saludar a su nuevo presidente, millones de personas que llegaron, o más de 1 millón de personas que llegó en 2009 a saludar al primer presidente negro. Hace 4 años también mucha gente llegó a saludar a Donald Trump y en esta ocasión nada. En parte por la pandemia ya se había determinado que no iba a haber mucho espacio para los espectadores, pero ahora con esta situación de seguridad nadie quiere dar básicamente un solo espacio para el error, así que la Guardia Nacional, que además nunca está armada, los ves con los rifles y una seguridad extrema en la ciudad. Ayer domingo se esperaban algunas protestas básicamente ya organizadas por grupos de derecha y finalmente no se dieron, tal vez desanimadas por la cantidad de protección y tal vez es poco espacio que tienen para funcionar, y es posible que esto ocurra también este mismo miércoles, pero si no ocurre y hay agitadores que vienen con la misma intención de crear el caos como lo hicieron el 6 de enero, pues se van a encontrar con una situación muy diferente. Yone, ¿qué se sabe del último día mañana de Donald Trump? ¿Qué se sabe de cómo va a ser ese día mañana? Bueno, últimamente, hace unos minutos supimos que el presidente parece que sí va a grabar un mensaje de despedida, que hasta el momento eso no se había contemplado. Se espera mañana también que emita por lo menos 100 indultos y conmutaciones de condena, perdones presidenciales. Estos son varios mecanismos que tiene un presidente como parte de las pocas cosas que tiene realmente de forma independiente, sin filtro y sin supervisión ni del Congreso ni de la Corte Suprema de Justicia. Este es un mecanismo que normalmente usan los presidentes en este punto de su presidencia, 1 o 2 días antes de salir, porque son muy controversiales. Pero Donald Trump se dio cuenta que este poder era muy interesante y lo comenzó a utilizar desde muy temprano y abiertamente para proteger y básicamente para limpiarle el récord criminal a sus amigos. Lo hicieron con las personas que tuvieron alguna condena o recibieron una sentencia durante la investigación de Rusia que adelantó el fiscal especial Robert Mueller. Y también lo hizo con personas que son abiertamente antiinmigrantes, como George Payo, el sheriff del condado de Maricopa, quien también perdonó. Entonces, Trump le ha tenido mucho cariño, por decirte algo, a ese mecanismo que le pertenece solamente a los presidentes, y parece que mañana lo va a hacer también con por lo menos un centenar de estos indultos. Pregunta número 1 es si él mismo se va a indultar, y eso hay un gran debate legal en ese sentido, y el otro es si va a indultar a los agitadores del 6 de enero. Algunos de ellos abiertamente en video le pedían que si algo pasara que los protegiera y los indultara. Quién sabe, este sí parece ser una posibilidad bastante remota, pero nunca se sabe. Y la otra es que ya Donald Trump se está despidiendo, se sabe que el martes se va y que lo hará muy temprano, pero está pidiendo 21 cañonazos y una salida con una alfombra roja, etcétera, y vamos a ver si eso se alcanza a lograr. Obviamente es el presidente y lo va a hacer mientras él sea presidente antes del mediodía. Hay congresistas que se le están pidiendo que no se cambien o se redirijan esos recursos que deben estar siendo utilizados para guardar a la ciudad, pero bueno, él es el presidente y tiene el derecho hasta el mediodía de pedir lo que necesite y que obviamente se le tiene que responder a sus peticiones, ¿no? Yone, muchas gracias por este contacto en directo desde Washington, muy amable. Placer es mío. Hasta la próxima. Gracias. Yone Molinares es corresponsal de CNN en español en Washington. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos hay una tremenda, fabulosa, impactante campaña de Televicentro y Emisoras Unidas. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de construir esperanza, de construir nuevamente comunidades enteras, de personas que lo perdieron todo en Santa Bárbara. Los detalles cuando regresemos. Estás viendo hoy mismo gracias a Óptica Popular. Mira este 2021 con otros ojos por solo 1,090 lempiras y te obsequiamos el regalo de tu elección, solo en Óptica Popular.
Estás viendo hoy mismo gracias a Óptica Popular. Inicia el 2021 con la mejor visión por solo 1.490 lempiras. Aros y lentes monofocal con Blue Filter. Al menos 22 familias serán beneficiadas con viviendas en la comunidad de Los Puentes, en Macuelizo, Santa Bárbara, luego de colocar la primera piedra del proyecto impulsado por Televicentro y Emisoras Unidas y 4 instituciones más. Esta es la información en detalle. Como segunda fase del proyecto Una Alianza por la Esperanza, surge la campaña Construyendo Esperanza, que busca ayudar a hondureños afectados por los fenómenos naturales ETA y IOTA. La idea es que por las plataformas digitales nuestras, Televicentro y Emisoras Unidas, llevemos todo lo que es la historia del sufrimiento que ha pasado el hondureño, pero también la esperanza de una reconstrucción de sus viviendas o construcción de sus casas. Hay planes para seguir construyendo y esto depende también de la captación de fondos que hagamos en la campaña internacional que nosotros estaremos lanzando. Este es producto del resultado de la primera campaña que realizó Televicentro, Emisoras Unidas y otras instituciones aliadas. Así es, trabajamos con las Fuerzas Armadas en la primera fase que fue una alianza por la esperanza y fue extraordinario. Los hondureños realmente respondemos todos a estas tragedias y lo hemos hecho, y aquí vemos también cómo la gente trabaja y quiere salir adelante. Entonces ahora vamos con la segunda fase, igual las Fuerzas Armadas son aliados nuestros con todas estas organizaciones que realmente ya trabajan por todo el país. Sí, voy muy inspirada, usted lo vio, lo ha escuchado, realmente es impactante cómo la gente aquí tiene esperanza de salir adelante y nosotros venimos a darles un poquito de apoyo. Y nos vamos muy motivados, porque no es lo mismo estar en nuestros escritorios o viéndolo en la televisión como vivirlo y sentirlo. Honduras necesita el apoyo de todos. Un mensaje final para el pueblo de Honduras. Que seamos más humanos, que tengamos más empatía y que haya menos corrupción en nuestro país. Donde 6 instituciones unen esfuerzos para realizar reparación y construcción de viviendas. Muy alegres, muy contentos de estar unidos a esta iniciativa que la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas ha hecho el llamado. Nosotros de primero dijimos con mucho gusto, nos unimos y podemos contribuir a ayudar a estas familias que han perdido sus viviendas durante estos huracanes. Claro, con mucho gusto. Que todos los afectados por ETA y IOTA puedan acceder a una vivienda digna. Y yo creo que gracias a esta campaña que Televicentro se ha dignado a hacer, lo vamos a lograr. Caminando con Dios se pudo. La inauguración de esta campaña se realizó en la comunidad de Los Puentes, Macuelizo, Santa Bárbara. Ambas partes dieron inaugurada la campaña y colocación de la primera piedra, que tienen prevista la entrega de las primeras 22 viviendas dentro de 6 semanas. Llena de satisfacción porque sabemos que se le va a construir viviendas a las personas que más lo ocupan. Hoy que la licenciada Ana María entrevistaba a personas en escuelas, viste cómo habían niños en brazos de madre llorando. Lloran de tristeza, pero a la vez de alegría porque van a tener un techo digno y un piso digno y paredes dignas, o sea, una casa digna con todo adentro. Cabe resaltar que Televicentro y Emisoras Unidas serán plataformas de comunicación. Sin embargo, los fondos serán destinados y administrados únicamente por cada organización no gubernamental. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Tenemos una interesante conversación, unos minutos esta noche con el doctor Isaí Hernández. Doctor Isaí Hernández está en Choluteca. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto estar nuevamente aquí en tan prestigioso programa. Muchas gracias, doctor. Conversamos con usted en septiembre del año pasado. Así es. Noviembre, diciembre, enero, hace 4 meses. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación en Choluteca? Antes, déjeme decirle lo siguiente. En este boletín epidemiológico de SINAGER, con fecha 15 de enero, reciente es el último, de SINAGER, hace referencia, doctor Hernández y amables televidentes, cuando da el detalle de la tasa de mortalidad
y letalidad en el país hace referencia al más y al menos en 2020. Tasa de morbilidad. Departamento de Islas de la Bahía 3.035 y el departamento de Choluteca 625. En la tasa de mortalidad, departamento de Francisco Morazán 46 y departamento de Choluteca 14. Todas estas tasas por 100.000 habitantes. Lo que quiere decir con esto, doctor, que algo ha pasado en Choluteca. Incluso en los registros diarios que se reportan sobre fallecidos en Choluteca, la cantidad ha disminuido en los últimos meses. Usted, entiendo que ha visto en el transcurso de la pandemia, no menos, y atención amables televidentes, el doctor Isaías Hernández ha visto no menos de 1.300 pacientes COVID. 1.300 pacientes COVID. ¿Sabe lo que eso significa? La exposición a la que ha tenido y la experiencia del doctor ha logrado viendo estos pacientes. Él está ahí viendo los pacientes, no está en un escritorio, con aire acondicionado tomando taza de café y dirigiendo una pandemia por teléfono. No, él está ahí, en el frente de batalla, día a día, y trabajando para una empresa de más de 1.000 empleados y también atendiendo su clínica privada. Y en esos 1.300 pacientes mínimos que ha visto el doctor Isaías Hernández ahí en Choluteca, ¿sabe cuántos han fallecido? Uno. Doctor, cuéntenos, por favor, ¿cuál ha sido el secreto de este éxito? Pues bueno, primero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque uno no se puede llevar ese mérito, ¿verdad? Él, a la honra y gloria de Dios, estos pacientes evolucionaron bien. La clave, pienso yo, que fue que los pacientes entendieran, especialmente los de la población aglutinada que teníamos en el empacador de Camarón, que entendieran que entre más temprano llegaban a la evaluación médica, menos se complicaban. Eso lo podemos evidenciar con que en el primer mes o mes y medio que empezamos a tener pacientes, estuvimos hospitalizados en el Seguro Social aquí en Choluteca, pacientes que terminaron en Tegucigalpa, pero a partir de ahí, en los últimos 7 meses, no hemos tenido ni un tan solo hospitalizado, o sea, siquiera hospitalizado. Todo lo hemos manejado de forma ambulatoria, pero los pacientes aprendieron a llegar a no más tardar 72 horas de empezar con síntomas. Muchos de ellos llegan ni siquiera 24 horas de haber empezado con molestia en la garganta, fiebre, dolor de cabeza, y están en la evaluación médica. Iniciamos protocolo maíz tempranito, o sea, casi no he usado últimamente microdacin, poco zinc en los pacientes que lo toleran, pero básicamente ha sido ivermectina, acitromicina, e individualizando algunos que otros pacientes que llegó a ocupar colchicina o alguna otra cobertura antibiótica. Es gente de escasos recursos económicos, especialmente la que trabaja allá. La que viene en mi consultorio privado sí puede tener acceso probablemente, tal vez no todo, ¿verdad? Pero sí puede tener acceso a comprar a Pixaban o Eliquis o Xarelto, que es Rivaroxaban. Pero la base ha sido, creo yo, la clave es iniciar tratamiento temprano, rapidito, y cada vez menos complicaciones pulmonares, que al principio sí, ¿verdad? Y ya se imagina el estrés, ¿verdad? El estrés, yo por primera vez siento que desde que era niño no tengo alegría de que llegara Navidad. Esta vez era una felicidad porque estábamos vivos, porque gracias a Dios este montón de pacientes ahí estaban, ¿verdad? Como de nuevo, ¿verdad? Con el dolor enorme y más por la cercanía que teníamos con esa paciente, una paciente falleció. Doctor, y de 1.300 pacientes estamos hablando que una persona falleció y que ninguno fue hospitalizado. En los últimos 7 meses, de los pacientes míos en la empresa, tenemos una población de como 1.100 empleados, por ahí nos andamos, y de los que yo, allá ningún hospitalizado, allá ninguno, cero, y cero mortalidad. Y tenemos gente de 40, 50, obesos, hipertensos, diabéticos, asmáticos, tenemos algunos de tercera edad y tenemos 0 hospitalización. Ahora, en la privada, de nuevo, pienso que muchos de ellos llegan tardíamente. Uno de los últimos casos, un pariente, su esposa, todos sus hijos, nueras, las personas que viven, todo el núcleo familiar. Solamente el mayor de ellos necesitó hospitalización, fue movido a Tegucigalpa, fue manejado en Tegucigalpa,
cuando su tomografía superó más del 70% de afectación pulmonar, preferimos movilizarlo a Tegucigalpa porque no estaba respondiendo como el resto del núcleo, ¿verdad?, familiar. Sí. Y la clave entonces es que llegan temprano, y cuando llega temprano, en las primeras 24, 48 horas, usted lo que les da es maíz. Maíz, básicamente. Maíz, que es el microdacin, es la citromicina, la ivermectina y el zinc. El zinc, sí. Algunos pacientes poco zinc, por lo que de repente veo que tienen alguna intolerancia gástrica al mismo, pero básicamente ivermectina, citromicina. Eso ha sido la base, ¿verdad? Acompañarlo con algún antigripal, y allá como pues, el poder adquisitivo es bajo, como anticoagulante aspirinita, ¿verdad? Porque la mayoría no tiene capacidad para comprar un anticoagulante como Apixaban, que es el Iquis, o Xarelto, que es Rivaroxaban. Pero aspirinita, y con eso hemos salido, ¿verdad? Doctor, ¿y el diagnóstico para detectar que es COVID o que es sospechoso de COVID es meramente clínico? ¿O con el tema de pruebas, cómo lo ha manejado usted? Bueno, en los primeros meses, en mayo, junio, julio, que no teníamos, agosto, empezamos a tener acceso a antígenos para SARS-CoV-2 por nasofaringe. El diagnóstico inicialmente era COVID. Cualquier paciente con un proceso gripal, siguiendo los conceptos que recomendó la doctora Elsa Palau, bajo pandemia, un paciente con gripe, es COVID. Y mejor equivocarse a favor de él, de que es COVID, y no quedar confiado de que fue una gripe y después me regresa a los 7 días, a los 10 días, listo para entrar a cuidados intensivos. Entonces lo manejamos así. Pero la empresa ya compró pruebas rápidas, de hecho de las pocas aprobadas por la FDA allá en Estados Unidos, y inicialmente empezábamos a hacer pruebas en los primeros días, o sea, a los 5, 6, 7 días, pero casi ninguna salía positiva. Entonces empezamos a manejarlo de forma clínica, y la prueba nada más la hacíamos de forma confirmatoria ya al día 12, después del día 10, o algunos después del día 14. De hecho, porque inicialmente empezamos a ver un montón de falsos negativos, que lo que le hacía creer a la gente que de por sí no quería creer que podía tener COVID, de que no lo tenía y no hacía caso, pero porque esperaban ver una prueba que dijera positivo. Entonces, de hecho, muchos pacientes decían, ahorita yo no le voy a hacer prueba para COVID, lo voy a manejar como COVID porque eso es lo que creo que tiene, y vamos a confirmar esa prueba, ese diagnóstico más adelante. Al día 10 o al día 12, pum, aparecía IgM, IgG en la prueba rápida, y confirmaba, y se empezaba a chequear de que el paciente con una prueba rápida positiva para SARS-CoV-2. Y con ese protocolo que se aprobó en el país el año pasado, el maíz y el catracho, pero la forma como usted lo ha administrado y la forma en la que usted considera ya cuando ve al paciente y las circunstancias del paciente, si le agrega o le agrega algún medicamento o le limita otro, ¿en qué tiempo más o menos se recupera el paciente, doctor? Miren, no creo que hay un estándar de cómo saber cuándo se recupera. Lo que establecimos nosotros allá, o lo que establecí yo en mi consultorio, porque de esto estamos aprendiendo, licenciado, y seguimos aprendiendo tantas cosas nuevas que aparecen. Este microorganismo hace cosas que no las hace ningún otro microorganismo, es revisar a los pacientes cada 2 o cada 3 días, cada 2 o 3 días, estuviera bien o estuviera mal. La mayoría lo seguimos por 14 días, estando clínicamente bien. Entonces podríamos decir que ya habían salido, pero muchos de ellos tuvieron incapacidades de más de 3 semanas. Muchos de ellos. De hecho, los que tuvieron algunas secuelas, neuromusculares o de otro tipo, el reposo llegó a alcanzar algunos más de un mes. Pero viéndolos casi cada 2 días. De hecho, aquí en mi privada lo hacía yo, pero allá en la empresa se contrató una enfermera que básicamente su función era llamar de forma diaria a todos los pacientes, y especialmente una lista a los que estaban más delicados, los que yo clínicamente encontraba que había disminución del murmullo vesicular en los pulmones, aunque la saturación estuviera bien, solamente que ya algo no me gustaba a mí del cuadro clínico. Entonces iba a una lista especial y una enfermera se dedicaba a llamar todos los días. Algo no parecía bien, ese paciente se mandaba a traer y lo revisábamos nosotros, porque construimos un espacio, una instalación física para evaluar a estos pacientes, que por suerte, o gracias a Dios, la gerencia y los socios solicité yo ese nuevo cubículo en febrero, y ahí nomás me lo aprobaron. Pero cuando empezamos a tener pacientes, nosotros teníamos toda la infraestructura y habíamos creado un esquema de cómo
monitorear o divisar o identificar a los pacientes que podían ser sospechosos. Sí. Eso nos permitió manejar el volumen, porque si no, si nos hubieran llegado 100 pacientes de un solo, no creo que estuviéramos contando la historia que estamos contando de que no tenemos ni un fallecido. Así es. Doctor, la llegada temprano, el tratamiento oportuno, inmediato, el seguimiento, doctor, es importante lo que usted está diciendo, el seguimiento es fundamental en esto. Mire, yo le aseguro que, por ejemplo, a mí me encanta cuando escucho al doctor Videa, que usted lo tiene ahí, y creo que han hecho una labor educativa enorme para el país entero, es que los que están viendo pacientes con COVID, nos damos cuenta que, a diferencia de otras enfermedades, cuando tenemos un paciente con 3 días a febril, que ya quiere comer, que se siente alegrito, cualquiera diría, bueno, este problema ya se resolvió. Con SARS-CoV-2 no se puede. Con COVID-19 es como un experto engañador, como que retrocede 2, 3 pasos atrás, engaña al paciente y lo que está haciendo es agarrando impulso para darle estocada final. Y ese paciente lo descuidamos 5 días y nos regresa listo para hospitalizarlo, para que lo ingresen a cuidados intensivos o para morir. Entonces, adelantarnos, ¿verdad? Ese monitoreo con los marcadores inflamatorios, proteínas C reactivas, ver cómo está la ferritina, calcitonina, dímero D, el hemograma, ver que no se vaya moviendo en el paciente que ya se nos está haciendo afectación pulmonar, eso es fundamental. Aunque él diga que se sienta bien, aunque él diga, ya estoy comiendo, doctor, ya no tengo fiebre, ya no lo podemos dejar hasta que estamos seguros de que está fuera de peligro. Y aún así lo deja con anticoagulantes 6 meses, a lo que pueden pagarlo, ¿verdad? ¿Y cómo hacía, doctor, por ejemplo, con los contactos con la familia de ese paciente complicado con COVID? Fíjese que como este ha sido un proceso dinámico, ¿verdad? Inicialmente, pues nos centramos especialmente allá, con el grupo poblacional asignado, nos centramos con el empleado. Pero en la cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, nos ampliamos y la siguiente pregunta, por lo menos de la enfermera que estaba monitoreando, ¿hay alguien más en su casa enfermo? Y puedo decir orgullosamente, ¿verdad?, que la empresa incluso mandó tratamientos, protocolos maíz a la casa porque tenía el papá o la mamá enfermo. Y incluso hasta provisión, porque en ese tiempo, se imagina, no había transporte para ir a comprar, las recetas, no se podía ir a comprar azitromicina sin una prescripción médica. Nosotros nos habíamos preparado, puedo decir, y con orgullo, que fuimos la primera empresa, obviamente gracias al consejo del doctor Oscar Díaz, que nos dio una charla magistral como a principios de abril, de que el protocolo maíz estaba funcionando con lo que ellos estaban viendo en San Pedro, y nosotros compramos tratamiento para el 100% de los pacientes. Eso nos permitió que cuando explotaron los casos, teníamos nosotros, porque llegó un momento en que no se podía comprar. Todavía en algunos momentos siente uno que indica algún medicamento y que en la farmacia le dicen que no hay, ¿verdad? Pero ahora sí está más abastecido. Pero en un momento, Choluteca, la explosión de casos, mire, licenciado, la realidad de COVID se la puede decir cualquiera. Bueno, he escuchado en algunas ocasiones al alcalde diciendo, o lo puede decir cualquier otra autoridad, alguien serio que ha visto pacientes, que el porcentaje de pacientes que nos dio COVID, porque a mí y a mi familia nos agarró, en la primera oleada de mayo, junio, julio, agosto, a estas alturas tenemos más del 70% de la población de Choluteca ya nos dio COVID. Más del 70%, el subregistro es enorme de contagiados y también de mortalidad. Esa gente afuera, ya que viene de las comunidades, solo se enferma, fallece, le entierran a sus familiares, esa jamás va a contar en ningún registro. Y a nadie le interesa, ¿verdad? O sea, por lo menos de las autoridades. Sí. Llamando a concentraciones políticas, en un momento donde venimos saliendo de las fiestas navideñas, que la gente se reunió, se transmite tan fácilmente SARS-CoV-2 que con uno que estuviera en una reunión, y a la hora de comer la gente no se va a distanciar, o sea, va a comer en la mesa de frente uno al otro, y uno contagió a todos los miembros que estuvieran en esa reunión. Por eso el virus ahorita anda circulando en gran cantidad. ¿Cuántas variantes del virus original pueden haber circulando? A saber. Estaba leyendo un artículo de OPS que dice cientos de variantes. O sea, la que más nos asusta es la variante inglesa, que como que puso de rodillas al sistema de salud inglés. Sí. Pero aún y con vacunación, ¿verdad? Aún y con vacunación. Está de rodillas el sistema de salud inglés. Y esa va a ser otra realidad, porque va a haber gente que cree que porque se vacune ya no le va a dar. Aún en las especificaciones de Pfizer dice, si se vacuna, siempre tiene que seguir con sus medidas de bioseguridad, porque tampoco se sigue aprendiendo. La verdad es que una vacuna seria nunca ha salido tan rápido y todavía hay un montón de cosas que no se pueden decir a ciencia cierta, ¿verdad? O sea,
Siguen algunos criticando la ivermectina. De nuevo, yo le digo a todos, ¿verdad? La experiencia personal como colega no es conocimiento científico, es experiencia personal, pero le sirve a sus pacientes. Y yo les puedo decir que estamos como en el bar, que a la ivermectina van a tener que irla a revisar, y varios árbitros y todo un equipo para decir, no hombre, sí, fue gol. Cuando algún grupo creía que no, ¿verdad? Ahora, lo que estamos viendo los pacientes y los vemos que salen, que no se complican, a uno como colega el estrés se le baja. Cuando el paciente llega rapidito y uno rápido sospecha que es COVID, manda a hacer un examen. Ahora contamos con antígeno nasal que nos permite diagnosticar, o sea, con más precisión. No quiere decir que es 100% efectiva la prueba, pero con más precisión entre el día 3 y el 8, que antes no lo teníamos. Teníamos que, no le digo, yo no le hacía, bueno, el gerente me decía, hacerle a todo el que llegue. Es que ya vi que a todos salen negativos. Yo se la voy a hacer hasta después del día 10 y lo voy a manejar como tal, como COVID. Y yo le voy a decir que en el número de casos, tal vez fue un porcentaje minúsculo el que no era COVID, porque lo confirmábamos a los 10 días, a los 12 días con una prueba rápida. Claro, claro. Doctor, ¿qué tan cierto es que del extranjero, universidades prestigiosas de Houston, Texas, se han comunicado con usted para que usted les haga lo que está haciendo con nosotros esta noche, contarles su experiencia, explicarles el protocolo y el éxito que usted ha tenido en el manejo del COVID-19 ahí en el sur? Pues sí, fíjese que me pidieron que recopilara los datos y de hecho los tenemos. Por cuestiones de trabajo en la empresa no hemos tenido tiempo de sacar toda esa información, pero sí me pidieron que se las mandara allá. Tenemos un montón de datos, yo pienso, información que puede servir desde que se tipió a toda la población de la empresa, porque inicialmente se hablaba que si eras tipo A era delicado y queríamos tener identificado a todo lo que era población de riesgo, ¿verdad? Siempre fue un estrés, las embarazadas, hemos tenido todo eso, ahí está la información, o sea, pero no he tenido tiempo de sacarla, pero sí, en efecto, sí me la pidieron con la intención aparentemente de que hay otro grupo de gente también con muy buenos resultados con ivermectina, de mostrarla en Estados Unidos, ¿verdad? Porque claro, ese país cuando cuenta más de 2.000, 4.000 muertos en un solo día, eso es una catástrofe, aunque sea un país con una densidad poblacional altísima. Si usted junta todos los muertos que llevan, eso es escalofriante. Claro, claro. Doctor, ¿cuál sería su consejo para la población después de esta experiencia que usted está teniendo todavía en el manejo de pacientes COVID? ¿Y cuál sería su mensaje para las autoridades? Bueno, con los pacientes, pensar que al que más le interesa su salud es a él mismo. Que ningún político que lo invite a una concentración de un partido político, de algún candidato, le va a llevar siquiera flores a su cementerio, o peor, le va a dar alimento a sus hijos o los va a mandar a becar. Entonces, hay otra forma. De hecho, yo no veo en los candidatos uno nuevo que no lo conozcamos, pues ya sabemos probablemente por quién vamos a votar. Tal vez la población jovencita esté indecisa, pero la mayoría ya lo sabemos. Entonces, no hay que andarle buscando 3 patas al gato, como dice el dicho, ¿verdad? Y reunir gente. Ahora, los políticos son irresponsables, ¿verdad? Sabemos que no es la cualidad de ellos el preocuparse en realidad por el pueblo, y con tal pensar que al hacer una reunión grande eso los va a hacer llegar a optar el puesto que ostentan, no les importa. Entonces, que no anden ahí. Hay que tener cuidado con las iglesias. Esa parte debe ser dirigida de parte del gobierno, porque no sé qué tan bien puedan manejar ellos o qué tanto conocimiento tengan ellos de en realidad cómo deben ser las medidas de bioseguridad, y se siguen reuniendo, población de riesgo. Hay que tener mucha prudencia, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias abiertas. En eventos deportivos, andar en la calle si no es necesario, no hay que hacerlo. Ahora, con las autoridades, licenciado, ellos están en deuda con nosotros. Mire, la historia los va a juzgar, ¿verdad? De repente no puede estereotipar al 100% uno, pero los que toman las decisiones, bueno, yo creo que somos el único país que tenemos una profesora dirigiendo la salud en momentos de pandemia. El doctor Cosenza se ha pulido ahí, el pobre le ha tocado volar. Y luego la politización de parte de los médicos que ponen a cargo de dirigir. De repente no son los más apropiados porque están más supeditados, y disculpen que le diga, a decirle entendido al político de turno de su área. Entonces eso los hace no actuar como médicos, sino que actúan más como políticos.
Eso nos ha llevado a que alcance proporciones enormes la pandemia a nivel nacional, ¿verdad? Y estamos en un momento crítico. De nuevo, yo estoy altamente preocupado por estas fiestas navideñas, la cantidad de pacientes que anda circulando. La gente, yo percibo, por lo menos en Choluteca, le ha perdido el temor o el respeto a la enfermedad. Hasta que lo agarra un paciente y lo ve postrado, ahogándose, que tiene que subirle del oxígeno 4, 5, 8, y ve que aún así no logra llegar ni a 94 o a 90% de saturación, y que no quiere ir a su hospitalidad, hasta entonces quiere dar conciencia. Bueno, lastimosamente, al vivo señas, el tonto a leña, pero se ocupa que las autoridades tengan beligerancia y que actúen los médicos como médicos, ¿verdad? Y ese es un punto que ha sido para mí mal manejado en la pandemia. Fíjese que, ya, aprovechando que está aquí con nosotros esta noche, doctor, yo solo quiero aprovechar también para mostrar a nuestros amables televidentes. Ayer domingo en 30:30 le mostraba este documento donde la OMS denunciaba que los países pobres no están obteniendo vacunas COVID-19. Esto fue ayer domingo. Que los países, dice la OMS, que los países pobres no están obteniendo vacunas COVID-19 porque los países ricos la están acaparando. Es algo que evidentemente se esperaba. Hoy lunes 18, la OMS ahora dice, la OMS advierte un fracaso moral catastrófico por distribución de vacunas. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre de la OMS? No sé si probablemente curándose en salud, porque esto es una situación que ya sabía que venía. El jefe de la OMS dijo este lunes que el mundo estaba al borde de un fracaso moral catastrófico en compartir la distribución de vacunas, instando a los países y fabricantes a distribuir la dosis de inyecciones contra el COVID-19 de manera más justa en todo el mundo. En última instancia, estas acciones solo van a prolongar la pandemia. Todos dijo, Tedros, perdón, que es el apellido de él, Tedros dijo que las perspectivas de una distribución equitativa estaban en grave riesgo, precisamente cuando su programa de intercambio de vacunas, COVAX, que es aquel mecanismo que hemos explicado aquí de los países ricos a los países pobres donándoles vacunas, tenía como objetivo comenzar a distribuir las vacunas el próximo mes de febrero o marzo. Esto, dice Tedros, el director de la OMS, podría retrasar las entregas de COVAX, es decir, las entregas de las vacunas donadas a países pobres como Honduras, y crear exactamente el escenario que COVAX buscaba evitar: un acaparamiento, un mercado caótico, una respuesta descoordinada y una disrupción social, y económica continua. Es decir, la lucha mundial por las vacunas se ha intensificado a medida que circulan variantes del virus mucho más infecciosas. Y lo que nosotros decíamos aquí el año pasado, en diciembre, que 2021 iba a ser el año de la guerra de las vacunas y que el país que no se preparó con anticipación a hacer su negociación bilateral y que no iba a estar a expensas de este mecanismo, iba a lograr la vacunación, iba a lograr vacunas. Un ejemplo aquí en Centroamérica, Costa Rica. Costa Rica ya hoy ha vacunado a 23.389 personas de la vacuna de Pfizer, porque ellos con anticipación se adelantaron a hacer esta negociación bilateral, cuando ni siquiera estaba aprobada la vacuna de Pfizer. Ahora nosotros estamos a expensas de la donación de COVAX. Y ya ve lo que está diciendo este hombre, ayer domingo y hoy lunes, que esto está inseguro, que no se sabe. Bueno, y le muestro, doctor, para muestra un botón, lo que dijo hoy la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, junto con su Consejo Consultivo, sigue planificando todo ese proceso de introducción a la vacuna a nuestro país. Dependemos definitivamente de las fechas, ¿verdad?, que tengan las empresas que prácticamente han concursado con el mecanismo de COVAX. En este momento sabemos que AstraZeneca ha entrado en negociación, que ya hay un proceso de licitación y que probablemente haya una fecha, pero van a ser ellos los que nos van a indicar la fecha propicia que va a llegar a Honduras. Esperamos, estamos confiando, ¿verdad?, en que ya en el mes de febrero pudiéramos tener el primer ingreso, pero eso está sujeto a confirmación del mecanismo COVAX, que es con quien estamos negociando. Y por supuesto es importante informarle a la población que, por otro lado, nosotros estamos iniciando negociaciones bilaterales, pero estamos en un proceso de negociación. En febrero podría venir primera dosis de que de donación
parte de la compra que se va a realizar por parte del gobierno, o qué exactamente, licenciada? Esto va a depender, ¿verdad?, de la voluntad y de la disponibilidad que tengan las empresas. Puede ser a través de una negociación bilateral o a través de la negociación que tenemos con COVAX. Todavía no sabemos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo con todo el gobierno y una búsqueda, ¿verdad? Este es un trabajo de todos los días, prácticamente las 24 horas. Recuerden que estamos compitiendo con países con potencia, bueno, con todos los países del mundo, porque todos quieren su poquito de vacuna inicialmente. Así es que también nosotros estamos en lo mismo. Esperemos y confiemos en Dios en que pronto tengamos esa vacuna en el país. Repito, estamos planificando, dependemos, esperamos, confiamos, sujeto a confirmación, iniciando, negociación, dependemos de la disponibilidad, no sabemos, haciendo un esfuerzo, estamos buscando, estamos compitiendo y estamos confiando en Dios. Doctor. Había que ver cuándo Costa Rica inició todos esos conceptos que usted acaba de detallar exactamente uno por uno, que no es ahorita. Mire, licenciado, si lastimosamente aquí quieren resolver cuando esté el problema encima, no cuando lo vemos venir, porque ¿hace cuánto se está hablando de esto? ¿Hace cuánto usted, digamos, este programa están diciendo, bueno, este próximo año, bueno, las vacunas, cómo va a ser ese proceso? Para haber estado preparado y tener un programa ya solo de plantear y decir, mire, esto es lo que tenemos, así vamos a hacer, o sea, prepararnos para recibirla con las especificaciones que diga la casa que la distribuye. Dicen que tiene que tener menos 40 grados, ya tener la infraestructura para hacerlo. Ya estamos en hospitales móviles que ahí están sin servir absolutamente para nada y no pudimos prepararnos para este proceso de vacunación. Bueno, aquí en Choluteca, cuando empezó la pandemia, licenciado, no se quería comprar insumos para COVID. Pensaron que tal vez con una salita de 30 pacientes iba a ser suficiente. ¿Qué pasó? En junio, aunque tuvieran el pisto, no tenían para comprar oxímetros. Hubo gente que se murió, se grabó, porque no había un oxímetro para conectarlo a un chimbo, porque cuando se debieron haber preparado en febrero, en marzo, nos dio chance, en abril, nunca se compró. Cuando ya estaba el lío armado, ahí sí a tirar manotadas de ahogados queriendo ver dónde se compraban manómetros. No había, aunque usted tuviera la plata. Eso había que verlo con planificación. No creo que esos países tan largos como Costa Rica, y no masito, no está al otro lado del mundo, si solo tenemos, es un país vecino. Y ellos sí estaban preparados y nosotros no. Y que no hay plata, se gasta en otras cosas. Bueno, vuelvo a decir, están esos hospitales móviles. ¿Cuánta plata se gastó ahí? Si hubiera invertido en protocolo maíz, si hubieran invertido en oxímetros, en manómetros, en chimbos de oxígeno, en preparar infraestructura para que los trajes fueran decentes inicialmente. Ahora cada vez se ha ido mejorando. De hecho, pienso yo que la empresa privada se ha involucrado y gente de las iglesias, eso le ha dado una... otra cara más humana a los trajes, pero lo contrario, iniciando. Sí, así es, doctor. Seguimos improvisando, doctor. Esa es la conclusión. Seguimos improvisando. Estamos improvisando desde el año pasado, seguimos improvisando en 2021 y esos son los resultados que tenemos. O sea, no hay una respuesta de cuándo vendrá la vacuna a Honduras. Yo quisiera decirle, y quisiera que la vacuna estuviera aquí, por beneficio de la población, sobre todo de las personas como usted, doctor, que están en primera fila. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuánto personal de médico ha fallecido en estas circunstancias? Exactamente, que es el primer personal a que hay que vacunar. Y yo quisiera que esa vacuna estuviera aquí, pero no se hizo, no se planificó. Desgraciadamente estamos viviendo esta situación y los contagios son más altos, siguen los fallecidos, solo en estos últimos 3 días hubo 42 muertos entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, más los que usted decía, doctor, que no se sabe en el interior del país, que se mueren y los entierran y no hay un dato oficial sobre eso. Hay un subregistro, tanto en los contagios como también en los fallecidos. Doctor, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Agradezco profundamente que haya aceptado conversar con nosotros, contarnos su experiencia, doctor. La clave de su experiencia. Lo felicito, doctor, y lo animo a seguir adelante. Conversamos en septiembre con ustedes sobre esta situación y gracias por todo lo que está haciendo usted por la población de la zona sur del país. No, gracias por el trabajo que usted ha hecho. La verdad, a veces ustedes se comportan más como personal que hubiera estudiado para ser médico que muchos colegas a la cabeza. Es cierto, licenciado. No, a mí no...
me educaron mis padres para no ser adulador, pero al César a lo que es del César, y hay que decirlo. Y muchas veces las cosas buenas no las decimos. Y definitivamente el trabajo que han hecho, y miren, le aseguro que a mucha gente le ha calado y ha evitado que se complique porque ha seguido el consejo que han estado dando ahí, como machacando, y cualquiera puede decir, ya aburre con eso, pero es la realidad. Y va a ser nuestra realidad todo este año, 2021, y probablemente el 2022 también, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo, doctor, muy amable. Buenas noches. Lo mejor para usted, gracias, y su familia. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a un corte comercial. Estás viendo hoy mismo gracias a Apostemos. Jugátela con todo. Aposta múltiples juegos y gana más. Apostemos. Vos decidís. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.